Y si te parece bien, comienzo con la introducción, con la presentación, perdón. ¿Hola? ¿Dónde tenemos? Parece que esto va a ser mucho ruido, ¿no? ¿Se puede poner más? No, es un ventilador. Sí, Hola. Hola, ¿me ven? ¿Me oyen? ¿Sí? Ahí sí, María. Bien, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de que hoy podamos hacer esto. Sí, bueno, nada, les decía que estamos aquí en una cabina de interpretación de una sala de conferencias directamente desde la sede de las Naciones Unidas a Córdoba. Y estoy feliz que pueda hacer eso. Porque me parece un complemento muy importante de lo que hemos hecho sobre la traducción. Así que, bueno, no sé si Dolores querías explicarle algo a los asistentes sobre Nahum, mi colega argentino de la cabina española de interpretación. Él les va a contar algo sobre sí mismo y sobre cómo llegó aquí y todo lo demás, antes de pasar a hablar concretamente de la profesión del intérprete aquí. Pero bueno, espero que les resulte interesante, que les resulte útil. Nahum está haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí porque en estos momentos estamos en las últimas semanas de la Asamblea General y tienen muchísimo trabajo. Así que yo se lo agradezco especialmente porque me parece muy generoso de su parte que haya podido pedir permiso, que es lo que he tenido que hacer, pedir permiso para poder dedicarnos a este trabajo. Así que yo me callo la boca y le paso a lo que corresponda el mando, ¿ok? Hola, ¿se oye? Nahum. Hola, buenos días, buenas tardes, según donde estemos. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Nahum Han, es una de las partes más complicadas de mi biografía. Ya habrán visto en algún correo cómo se escribe mi nombre, a pesar de eso, nací en Buenos Aires. Les voy a contar un poco mi biografía, mi prontuario y cómo llegué a trabajar en las Naciones Unidas. No tengo un título universitario como intérprete, tengo título de profesor en letras y traductor público. Me gradué en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años. Trabajé como profesor de enseñanza media, de enseñanza superior, y en realidad llegué a las Naciones Unidas por una suma de accidentes. Un día, mirando el diario, encontré un anuncio que pedían, o un aviso debería decir, fui cambiando mi terminología, neutralizándola un poco, de eso vamos a hablar después. Un aviso en el que pedían redactores de actas literales en español para las Naciones Unidas. La verdad yo no tenía ni la menor idea de lo que era eso, pero me puse a mirar cuáles eran los requisitos y sucede que los tenía. Entonces me presenté, aprobé el examen y empecé a trabajar en el año 89 como redactor de actas literales aquí en Nueva York. Lo que hacemos, o lo que hacíamos los redactores de actas literales, es preparar las versiones de los discursos que se pronuncian en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, etcétera, en los 6 idiomas oficiales. Hice ese trabajo durante 11 años y un día un amigo que había sido redactor y que luego pasó a ser intérprete, se me acercó y me dijo,
yo creo que vos podrías llegar a ser intérprete y yo me ofrezco a capacitarte. Me pareció un poco delirante, pero acepté, y durante 2 años hice una especie de curso privado. Me presenté al examen de interpretación en el año 2000 y lo aprobé. Y mi profesor se fue a Salamanca y terminó siendo el director de la carrera de interpretación en la Universidad de Salamanca. Les conté un poco algo que quizás no parezca tener mucho que ver con la interpretación, que es el trabajo de redacción de actas, porque a mí me sirvió para llegar a esto, para llegar a ser intérprete, y además me sirvió porque cuando empecé a trabajar como intérprete, me di cuenta de que durante 11 años había estado poco más o menos escribiendo lo que ahora tenía que decir oralmente. Entonces tuve la gran ventaja de llegar conociendo la jerga de las Naciones Unidas, la terminología específica que se usa y todo eso, y con algunas carencias técnicas que fui supliendo con el paso del tiempo. Bueno, una cosa que me olvidé de preguntarles, no sé cómo quieren que hagamos. Yo había preparado una lista de distintas cosas para irles contando y después tendríamos un espacio para preguntas. Si quieren que yo me vaya interrumpiendo cuando les parezca para contestar cualquier pregunta, también lo podemos hacer así. ¿Cómo prefieren ustedes? Para mí es exactamente lo mismo. Preferimos que haya una presentación porque si no es como que hay demasiado eco. Nosotros vamos escribiendo las preguntas y las hacemos al final. Así nos va desarrollando los temas primero. Me parece mejor porque así el sonido viene mejor. Problema. Bueno, seguimos entonces. Les cuento un poco cómo es nuestro trabajo cotidiano. Trabajamos en una cabina como esta en la que estamos sentados ahora María, Manuel y yo. Nuestro trabajo toma en general 7 sesiones semanales. Cada sesión son 3 horas de trabajo. En general el horario es de 10 a 1 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. A veces, en especial en esta época del año, o cuando el Consejo de Seguridad está tratando un tema urgente, el horario puede ser, llamémosle, más flexible. Me ha pasado tener que salir de casa a la 1 de la mañana para trabajar de 2 a 5 de la mañana en una reunión que es medio interminable y entonces nos vamos reemplazando los unos a los otros cada 3 horas. Trabajamos en parejas. En la cabina española trabajamos en parejas, media hora cada uno. Hay 6 idiomas oficiales, cosa que probablemente ya les habrá explicado María o alguien de traducción en algún momento. En inglés, en español, en francés y en ruso hay 2 intérpretes por cabina. En árabe y en chino hay 3 intérpretes por cabina. Eso se debe a que en la cabina china y en la cabina árabe los intérpretes hacen el trabajo en ambos sentidos. Por ejemplo, en la cabina árabe, cuando alguien habla en otro idioma, cualquiera sea, se lo interpreta al árabe. Pero cuando alguien habla en árabe, los intérpretes de la cabina árabe son los que interpretan del árabe al inglés o al francés. Esos son básicamente los 2 idiomas a los que ellos interpretan, en función de cuál sea su mejor idioma fuera del árabe. Y nosotros, en este caso, para la cabina española, tomamos lo que se llama el relay, la interpretación indirecta. Interpretamos de lo que escuchamos en francés o en inglés al español. Si podemos ir mezclando con alguna anécdota, para que vean cómo a veces las cosas se complican de la manera más inesperada. Hay oradores políticos, diplomáticos, que tienen la debilidad, vamos a decirlo respetuosamente, de estar
verificando si se los interpreta correctamente. Entonces van hablando y al mismo tiempo que hablan, escuchan. Y ocurrió una vez que había un señor que estaba hablando en árabe, siguiendo cómo se lo interpretaba en la cabina inglesa. Lo que él no sabía era que se le estaba interpretando directamente al francés y del francés al inglés. Eso hacía que hubiese un desplazamiento de tiempo un poco más largo, desde el momento en que él decía algo en árabe, hasta que los colegas de la cabina inglesa lo decían en inglés. En un momento hizo parar la reunión muy ofendido para decir que no se lo estaba interpretando, porque él había dicho algo en árabe y en la cabina inglesa no estaban diciendo nada. Tuvo que parar la reunión en serio, bajar a la sala y explicarle al señor cómo funciona el sistema. Y que además es bastante difícil interpretar a alguien si dice, vamos a ver, árabe no hablo, pero si yo estoy en la cabina española y alguien me dice, Mr. President, I want to, y frena para saber cómo yo lo estoy interpretando, yo me voy a quedar callado porque no sé qué es lo que want el señor en cuestión. Necesito que complete la frase. Entonces, esas son pequeñas experiencias de la vida cotidiana que uno va pasando, que al principio asustan mucho, y que después uno toma con cierta resignación, digamos así. A nosotros, siguiendo ahora la anécdota por ahora termino, que nos exigen como idioma pasivo inglés y francés. En este momento que tenemos una mayoría de intérpretes españoles en la cabina española, muchos de ellos con experiencia de la Unión Europea, llegan colegas que además de inglés y francés tienen alemán, tenemos un compañero que tiene húngaro, algunos que tienen ruso. No molesta que lo tengan, pero no es... Quiero decir, el servicio de interpretación o la cabina española va a elegir a los que tengan mejor interpretación del inglés y del francés. Si tienen muy buena interpretación del inglés y del francés y además son excelentes en alemán, encantados. Pero no va a servir que tengan 10 idiomas pasivos si su inglés y su francés no son suficientemente buenos. Es así como funciona. ¿Cómo hacemos con los otros idiomas? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablan ruso? Tampoco entiendo ruso. Entonces, en la cabina inglesa y en la cabina francesa, tiene que haber en todo momento, en toda reunión, un intérprete que sea capaz de interpretar del ruso y uno que sea capaz de interpretar del español. Entonces, si por ejemplo el embajador de Rusia pide la palabra, yo voy a verificar en cuál de las dos cabinas, inglés o francés, lo están interpretando directamente. Y yo voy a interpretar al embajador de Rusia pasando por el inglés o por el francés. ¿Es más o menos claro hasta ahora? Bueno, veo gestos de asentimiento, así que parecía que sí, está bien, nos estamos entendiendo. Entonces podemos empezar a complicar las cosas un poco más. En cuanto a cómo hacemos, y si tenemos los textos, esta es una pregunta que me hacen siempre gente que no tiene nada que ver con la interpretación. ¿Y cómo haces para interpretar? ¿Te dan el texto, no es cierto? Bueno, la respuesta es que a veces sí y a veces no. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, algunos países entregan el texto, otros no, casi por principio. A veces es una cuestión, llamémosle, de evitar que se difunda de antemano lo que van a decir. A veces es una cuestión de política, digamos, policy, no policy, no nos entregan el texto. Y ahí, si son claros y hablan a una velocidad
razonable, interpretable, estamos todos bien. Si no, las cosas se empiezan a complicar. Y el tema de los acentos y de la velocidad es algo que tengo por aquí anotado para referirme específicamente a eso después. Y para interpretar, desde hace unos años estamos confeccionando, tenemos en la cabina española una compañera que es especialista, glosarios. También recurrimos a los glosarios de traducción que robamos legalmente, consultamos y aprovechamos, pero también a veces necesitamos glosarios más específicos para nosotros, digamos, que sean como más inmediatos para la consulta. Y bueno, por un lado, el registro que se usa en las Naciones Unidas es muy formal. Entonces, muchas veces, esto no sé si es demasiado confesable, pero podemos llegar a terminar las oraciones antes de que el orador las termine. Porque ya sabemos, por ejemplo, cuando se estaba haciendo, ustedes eran demasiado jóvenes, o supongo que todavía estarían en pañales, pero cuando se estaba luchando contra el apartheid en Sudáfrica, había toda una expresión que era el régimen odioso, aborrecible y abominable del apartheid. Entonces, si había un debate en la Asamblea General donde hablaban 150 oradores, 140 iban a decir odioso, aborrecible y abominable. Y bueno, en este caso casi que no necesitábamos escuchar. Es más, en esa época yo trabajaba como redactor de actas, hacíamos las actas en computadora y habíamos creado unas macros que simplemente apretábamos la tecla, no sé, control A, y nos escribía odioso, aborrecible y abominable. Entonces las cosas se hacían más fáciles. Pero no siempre es así. Por ejemplo, esta tarde me toca trabajar en una reunión sobre el desarrollo sostenible. Ahora, en el año 2015, va a haber una conferencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Supongo que habrán tropezado en algún momento sus prácticas con los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, ahora se pasó a los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo eso va creando una nueva jerga. El otro día llego a una reunión, me siento, empieza la reunión y todos empiezan a hablar de los STI. Yo no sabía muy bien para qué lado correr. Nunca los había escuchado nombrar hasta que alguien decidió decir Science, Technology and Innovation. Entonces, ahí me di cuenta de lo que estaba hablando. Hasta ese momento no me había quedado más remedio que decir STI. Sin saber de lo que estaban hablando. Si era una enfermedad, si era un deseo, si era algo que había que evitar, si era una acusación. Bueno, en este caso uno elige, digamos, la modestia propia, lo que menos se comprometa. Si dijeron STI, yo voy a decir STI, seguro que no me equivoqué. Nadie me va a poder acusar de haber dicho lo que no dijeron. Esto es un poco una estrategia que a veces también tenemos que usar bastante. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo, María? Bueno, ¿a quién le prestamos servicio? Le prestamos servicio a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, a las 6 comisiones principales, a comisiones más específicas, la Comisión sobre el Derecho del Mar, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y lo dije, el ECOSOC, la Comisión Consultiva en Asuntos Presupuestarios, la Comisión de la Mujer, la Comisión de Derecho Mercantil Internacional. Entonces, trabajamos con un montón de temas diferentes y con clientes diferentes. En algunas reuniones, los clientes son diplomáticos de las misiones. En otras son expertos que vienen desde las capitales, que no siempre conocen cómo funcionan las cosas acá. Entonces, se lanzan a hablar con jergas que nosotros no conocemos, con iniciales que no conocemos, con un ritmo que nosotros no conocemos, y a veces hay que arreglarse de la mejor manera posible. Por ejemplo, hay una sigla en inglés que es PBI, PBI, que es
No sé qué, los tomates, hay un eco. Hay un eco y me apareció algo acá de... Que a veces no se queja nuestra. Porfa, murete la biblioteca. Ellos lo que están viendo es... ¿Sigo? Bueno. Córdoba, no sé en qué momento si se escuchó lo de la CDI o si empezó de vuelta, porque tuve una interferencia. Hasta ahí, de CDI, CDI, que la traducción correspondiente al español es consecuencias para el presupuesto por programa. Cuando yo empecé a trabajar como intérprete con la fidelidad de querer decirlo todo, cada vez que decían CDI, yo decía consecuencias para el presupuesto por programa y me perdía por lo menos la mitad de la oración siguiente. Hasta que me di cuenta de que incluso los oradores que hablan en español decían las CDIs. Y entonces ahí tuve que resignar un preciosismo de respetar mi idioma y decir las cosas de una manera más práctica. Bueno, María, ustedes hablaron de las sesiones del consejo, las oficiales, las consultas, entonces eso por ahí lo podemos saltear para no hacer esto demasiado... Bueno. Otro tipo de reuniones que nos toca cubrir a veces, que es lo menos frecuente, son las reuniones bilaterales. Esto ocurre especialmente durante el debate general, cuando vienen los presidentes, los reyes. Muchos de ellos piden audiencia con el secretario general. En caso de que no compartan el idioma, se asigna a un intérprete para que interprete al visitante y a otro para que interprete al secretario general. Se trabaja en una sala pequeña con un sistema de auriculares, todo igual, pero lo que hacemos es lo que aquí se conoce como bitul. Es un sistema pequeño con receptores y emisores que se sintonizan en determinada frecuencia para que nos puedan escuchar. Bueno. Ahora pasemos a un tema que a muchos intérpretes nos preocupa bastante, y por eso me parece importante que ustedes lo sepan, que es el tema de la velocidad con la que se habla. Creo que en este sentido es importante hacer una distinción. Cuando yo empecé a trabajar aquí en el año 89 había 159 Estados miembros. Ahora hay 193. El tiempo que tienen para hablar, el tiempo total, no aumentó en un 20% también. Es más, por ejemplo, en el caso de la Asamblea General, que antes para el debate general tenía 3 semanas y un par de días, pasó a ser 2 semanas. Y entonces ahí a veces hay un problema de compresión y hay ¿cómo lo podría decir de una manera elegante? Cuando se les plantea, por favor sean breves, cuando el presidente de la reunión dice, por favor sean breves, por algún motivo, muchos lo entienden como, por favor, hablen rápido. Y la realidad es que, bueno, nosotros tratamos de decir todo lo que podemos decir. Pero a veces tenemos que dejar caer cosas. Y el problema es, ¿qué es lo que dejamos caer? Y si me permiten acá, quiero hacer un paréntesis recordando mis épocas de profesor de lengua y literatura. Allá por los años 80 llevaba clases en una escuela secundaria, que había descubierto un librito de Editorial Coligüe, que tenía cuentos para adolescentes. Y había un cuento que era fascinante, todavía no me acuerdo del título, que era el famoso adjetivero de mi primo Lenin. Entonces, el narrador contaba que tenía un primo
que siempre tenía problemas en la escuela, porque los maestros le decían que las composiciones que escribía eran demasiado recargadas. Y el pobre tipo no sabía cómo solucionar. Hasta que alguien le regaló un aparatito que se llamaba adjetivero. Era un aparatito que él pasaba por el que funcionaba así. Uno escribía algo, después agarraba el adjetivero y lo pasaba por encima de la hoja a unos 3 o 4 centímetros, y el adjetivero iba absorbiendo las palabras superfluas. Si uno lo volvía a pasar, iba eliminando las palabras que no eran tan superfluas, pero que se podían evitar. Y si lo volvía a pasar, le dejaba el esqueleto de lo que había querido decir. Entonces el primo Len encontró la manera de escribir como él escribía, y después pasar el adjetivero por encima de sus escritos, y con eso los profesores estaban contentos, las notas del primo Len habían mejorado, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no todos utilizan el mismo adjetivero. Entonces, hay discursos que uno puede abreviar. Y esto, lo que voy a decir, por favor, que quede claro que lo digo sin ninguna intención de burla ni nada por el estilo, es simplemente una descripción. Es muy frecuente que, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad lo está presidiendo un país árabe o un país de África, y por primera vez durante el mes en que ese país preside va a hablar otro país árabe u otro país africano, la primera parte del discurso va a ser: quiero agradecer al amigo y hermano señor fulano de tal, embajador de tal país, con el que nos unen seculares lazos históricos, políticos, culturales, deportivos y sociales. Entonces, algunas de esas palabras, si el señor en cuestión habla demasiado rápido, yo la puedo excluir. El problema es cuando el debate es, por ejemplo, sobre derecho mercantil internacional. Esta gente no se anda con demasiados adjetivos. Y los adjetivos que usan, mejor que no se me pierdan. Porque si no, las cosas se complican. Entonces, si el señor habla demasiado rápido, o si tiene un acento al que uno no está demasiado acostumbrado, las cosas se complican. Es decir, hay una cierta región del mundo donde por algún motivo se suele pluralizar el sustantivo, aunque la oración se esté diciendo en singular. Entonces, por ejemplo, Mr. President, we want to speak about the resolutions. No voy a decir las resoluciones. No, era una sola. No sé por qué se agrega la S. Y a veces eso hace que la interpretación quede medio renga y uno tiene que terminar encontrando la manera de enderezarla un poquito. Todo esto que les estoy diciendo es simplemente las vivencias prácticas. Mi intención en ningún momento es enseñarles sobre interpretación. Hasta me temo que ustedes no puedan enseñar a mí porque ustedes están estudiando interpretación y yo no estudié interpretación. Pero traerles las vivencias prácticas de lo que uno enfrenta día a día en la vida cotidiana. Y también traerles la perspectiva del intérprete contemporáneo, que no es la del intérprete de hace 70 años. Cuando yo empecé a trabajar acá, pensaba que los intérpretes eran gente, ya no les diría de otro planeta, sino de otra galaxia. ¿Cómo era posible que alguien escuchase y hablase al mismo tiempo? Y no se perdiese, y dijese cosas que tenían sentido. Y bueno, o yo aprendí a hacerlo o nadie se atrevió a avisarme, pero ocurre que es posible. Entonces,
el viejo mito de que los intérpretes somos la diva ya pasó. Es un trabajo, sí, es un trabajo difícil. A veces más difícil que otras veces. Pero es un trabajo que se mejora y se perfecciona con la práctica. Se sufre en el examen. Yo sufrí, y sufrí también los primeros días interpretando. Y lo superé. De mi primera metida de pata como intérprete no me olvido nunca. Estaba sentado en una reunión y de pronto el orador soltó una sigla que yo no conocía y me paralicé. Y me pasó lo peor que me pudo haber pasado. Un diplomático latinoamericano pidió la palabra para decir que la interpretación de la cabina española no estaba funcionando bien. Bueno, no les quiero contar, pero hice de tripas corazón, y cuando terminó la reunión, fui y busqué al señor que se había quejado y le expliqué que yo era nuevo, que recién empezaba, que me había paralizado, y que iba a hacer todo lo posible para que no ocurriese. Y creo que lo desconcerté con mi sinceridad porque me dijo, quédese tranquilo, entiendo, son cosas que pasan, y, bueno, no me vuelve a pasar. No porque siempre entienda lo que dicen, sino porque encontré estrategias para arreglarme las como no entiendo. A ver, ¿qué más les puedo contar? Hablemos un poco sobre cómo avanza el tiempo, María. Pero tenemos menos. Tenemos menos, Bueno, les hablé un poco sobre el lenguaje. Aquí el lenguaje es muy formal, salvo en determinadas reuniones oficiosas donde las cosas se desacartonan un poquito. Pero nosotros tratamos en general de seguir el registro de los oradores. Por ejemplo, a mí como argentino muchas veces me sienta la fantasía de utilizar algún argentinismo, pero en lo posible trato de no hacerlo. Es decir, una de las pocas veces que me dio el gusto fue que estaba trabajando en una reunión donde solamente había una persona de habla hispana, que era un señor argentino, más o menos de mi edad, y alguien dijo play truant. Y yo me dio el gusto a decir hacerse la rata. Y el señor se dio vuelta, miró para la cabina y me hizo el gesto universal, el pulgar para arriba, y yo dije, bueno, esta es la mía, pero fue la única. Porque lo que se plantea es el contrario. Y ya sé que todo estoy redondeando, pero una vez, por ejemplo, en una reunión en Monterrey, un representante argentino que estaba hablando sobre financiación para el desarrollo, un señor que sabía mucho del tema y que tenía muy pocas pulgas, estaba muy enojado porque él había trabajado con otros preparando una propuesta y ocurrió que a última hora se la cambiaron. Y el señor pidió la palabra y dijo que le parecía inaceptable que un grupo de expertos hubiese estado trabajando toda la noche para que de pronto cualquier pelagatos viniese a cambiarle el texto. Y sospecho, conociéndolo un poquito, que dijo pelagatos para evitar otra palabra que empieza bastante parecido. Y se produjo un silencio en las otras 5 cabinas porque nadie sabía qué hacer con lo de pegar un gato. Hasta que de pronto a alguien de la cabina inglesa se le ocurrió decir just anyone, y a partir de ahí todo el mundo respiró. Pero uno percibe ese silencio que se produce cuando un señor muy agradecido dice pelagatos y todos se agarran el auricular porque del otro lado no viene nada. Entonces, digamos que hay cierta espontaneidad que no siempre está presente, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, retiro y les hablo un poquito del examen. ¿En qué consiste el examen? Bueno, son 3 fragmentos en inglés, 3 fragmentos en inglés y en francés, de velocidad y dificultad crecientes.
tres dificultades: la dificultad temática y la dificultad del acento con el que se tropieza. Los requisitos, bueno, obviamente el español como idioma materno, excelentes conocimientos de inglés y de francés. Y este es un problema con el que tropezamos los que no venimos de España. Porque en España tienen históricamente más posibilidades de acceder al francés. En América Latina no se estudia tanto francés. Estudiar idiomas extranjeros ha sido tradicionalmente inglés, y si es un segundo idioma, portugués. Para poder aspirar a ser intérprete de cabina española en la ONU, es inglés y francés. Es condición ineludible. Bueno, título universitario, por lo menos un año académico completo dedicado a la interpretación, y se piden 200 días de experiencia como intérprete o 200 días de experiencia en el campo de la traducción, la corrección de texto, la redacción, etc. Otra desventaja con que tropieza América Latina es que no hay mucha gente que tenga la experiencia de haber trabajado en organismos internacionales como la Unión Europea, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Eso no tengo soluciones para sugerirlo eso. Ni tengo ninguna herencia que me permita decirles al que quiera, yo le pago una estadía de un año en Europa para ir a trabajar y hacer la experiencia que necesiten. Pero lo que sí les puedo sugerir, que está a mi alcance, es que vayan al sitio web de las Naciones Unidas, ahora les puedo dar los datos, para consultar, para escuchar discursos y practicarlos. Que fue lo que yo hice. Los 2 años en los que les hablé, que yo estuve practicando, fue eso: encerrarme en un cuarto en mi casa con un hijo de 2 años y una bebé de 6 meses, todas las noches, a practicar hasta que me dolía la garganta, las orejas, el cerebro, y bueno, y así aprendí. Les paso el sitio que pueden usar. Vayan a un.org. A ver. Ahora les voy a escribir otro. Ese es uno. un.org. Vayan a webcast y allí busquen donde dice Search UN Videos, y allí pueden buscar videos de reuniones del Consejo o de la Asamblea y usarlos como ejemplos. Y ahora, con un poco de paciencia, porque tengo que escribirles un sitio que es bastante más largo, o bueno, como dice Manuel, que les va a mandar por correo electrónico un sitio que pueden consultar y que les va a ser útil para tener más detalles sobre cuáles son los requisitos para el examen de español y todo eso. A ver si salté algo. Seguramente que sí, pero esta es la primera ocasión en que nos encontramos, no va a ser la última. Así que respiro y escucho. Muchas gracias, Raúl. Ahora te cuento un poquito quién hay acá. Hay algunos traductores que quieren especializarse en interpretación. Hay algunos que son parte del programa de especialización en interpretación de la facultad. Y algunos que somos también profesores. Un poquito, porque sabes que la parte de interpretación siempre somos menos. Y bueno, empiezan las primeras preguntas, tienen que hablar en voz alta. Yo tengo 3, perdón si no son muy
pertinentes, pero es curiosidad. La primera es la edad a la que se puede hacer el examen para la interpretación. Si hay algún tope en cuanto a la edad, la otra es, y acá es donde tal vez me disculpo por el resultado, si los intérpretes de la ONU tienen eventuales como evaluaciones de calidad respecto a su desempeño. Y la última, es de carácter más bien personal, porque curiosamente yo tengo un problema con Ban Ki-moon para interpretar a Ban si uno entre estas tres personas que trabajan juntas y toca de repente un personaje que uno sabe que importa un poco más, puede elegir no hacerlo o va a hacer mi caso particular. ¿Escuchaste Elena 3? ¿Sí? Sí, escuché. Bueno, ¿quieren juntar todas las preguntas y después contesto? Estamos haciendo las concesiones de la parte. Bueno, muy bien. ¿Una sugerencia, perdón? Sí. ¿Por qué no juntamos todas las preguntas y vamos respondiendo conforme vamos paseando por la sala? ¿Pero el sonido va a ser bueno? No. Entonces, ¿más preguntas? Sí, van a cositas. ¿Cuáles fueron los inconvenientes con los que se encontró que le costaron más superar a la hora de interpretar? Aparte de los registros, aparte de los dialectos, digamos, en una jerga común y corriente, en un habla común y corriente. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno. ¿Van viendo? Ustedes como intérpretes de Naciones Unidas tienen que ejercer tanto la interpretación consecutiva como la simultánea, ¿verdad? Sí. A eso yo le quisiera agregar que tienen que tener capacitación en interpretación consecutiva para ingresar. O si ya con los nuevos sistemas solamente se prevé las simultáneas. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé, en los exámenes de Naciones Unidas para intérpretes, cuando supongo que asumen que va a haber errores, ¿qué esperan de un candidato? Bueno, además de terminar cada una de las ideas, ¿cuáles son ítems que son importantes y los ayudan a pasar con éxito el examen? ¿Qué es lo que descalifica inmediatamente de un examen? ¿Qué puntos, cuando comete un intérprete ese error, lo descalifica automáticamente? La parte de glosarios que mencionaste, que tienen entre todos ustedes, van conformando glosarios. ¿Qué utilizan para hacerlo? ¿Los comunes o es un glosario para, como yo les digo siempre, para intérpretes? Sí. Se especializó en una área en particular. Ok. ¿Escuchaste? Si te especializaste en un área en particular. ¿Y por ahora? ¿Alguna otra? Por ahora no hay más. Bueno, a ver, un segundo acá. Manuel, toma control de la situación. ¿Abrimos oíste? Por favor, si escuchas, escucha. ¿Ahora se escuchan? ¿Sí? Bueno, entonces vamos saliendo y voy tratando de contestar las preguntas que estoy anotando. Ahora vamos a pasar con las preguntas para retirar a la sala. Yo voy a
Se fue. Scheiße. Se bloquea. Cecilia, no nos escuchamos. Manuel, ¿por qué nos bloquean? ¿Tienen cabina de interpretación para sordomudo también? ¿Cómo? ¿Tienen cabina de interpretación para sordomudo? No. Lo que pasa. Hola, ¿pasó algo? ¿Qué pasó? A ver. No. ¿Qué? Tenemos dos Manuel. Manuel, tenemos a vos. Sí, yo estoy en la cabina y aún me volví para acá porque va a ser mejor hacerlo desde acá. Pudiste hablar, pero no nos podíamos escuchar. Ok, está bien, sí. Bueno, acá estoy. Hola, he vuelto. Nada se pierde definitivamente. Bueno, a ver, vamos a empezar con las preguntas. Cuando escuché lo de lo legal, pensé que la primera pregunta era legal mía, que también se puede computar. 58. La edad límite para presentarse al examen es 55 o menos. Voy a tratar de contestar rápido, tratar de contestar todas las preguntas. Evaluación de calidad. Todos los años se hace una evaluación de la calidad que prepara el jefe de cada cabina. Si hay alguna observación que hacer del intérprete, se hace a mitad de año más o menos, diciéndole, bueno, tenés que arreglar esto, tenés que mejorar aquello, si está todo bien, no se dice nada. Si se puede elegir, por ejemplo, no interpretar a Ban Ki-moon, no lo recomendaría. No es lo más... Ni a Ban Ki-moon ni a nadie. La realidad es que hay que agarrar al toro por las astas y plantarse lo que venga. Las dificultades, esto se los digo, no estoy tratando de ser ni paternalista ni nada por el estilo, por favor. Uno se aterra cuando empieza, porque imagina que todos van a hablar
como uno quisiera que hablaran, con el acento que uno quisiera y a la velocidad que uno quisiera. Disculpen si los desaliento, no funciona de esa manera. Entonces, si el acento de fulanito de tal es complicado, sí, estamos de acuerdo. La mejor solución es escucharlo de vuelta. Y si sigue siendo difícil, volverlo a escuchar. Si te sirve como consuelo a vos la que me preguntaste, que ahora no te veo porque la imagen está más de cerca, ahí está. Escúchame, cuando yo di mi examen de interpretación, mi primer segmento fue Bill Clinton, que es un maestro de la oratoria, y me despertaban a las 4 de la mañana, me ponían un auricular y me decían hablar, yo hablaba. El segundo era un señor de la India, que empieza su discurso diciendo I am going to speak today about the situation of Dima. Y yo no sabía si Dima era una región, si era una raza, si era un clan o si era una casta. No, era un women. Y entonces tuve que guardar prudente silencio hasta que me pude enterar que el Señor se refería a las mujeres. Y cuando siguió un poco más adelante y me di cuenta de que hablaba de las mujeres, bueno, enhebré la situación lo mejor que pude. Sí, yo entiendo que hay acentos que asustan, olvídate, hacelo otra vez. ¿Qué inconvenientes tuve? Yo, más allá de los acentos, las velocidades, los registros, etcétera, yo empecé a interpretar con un afán perfeccionista. Yo quería traducir hablando. A veces es posible, a veces no. Y eso, todos nos caímos cuando empezamos a caminar. Entonces, cuando traté de ser demasiado perfecto, las cosas no me salieron como correspondía. Y empecé a desperfeccionarme para lograr el mejor resultado posible. Consecutiva, no, disculpen si estoy siendo así muy tajante, pasando de una a otra, porque si no se va a terminar a tiempo. La consecutiva, ya no. Lo que se hace en lugar de consecutiva es esto que les decía el Gidul, que es estar hablando a una cierta distancia de la mesa donde están los protagonistas, con un microfonito chiquitito y colocado en el cinturón, en el bolsillo, un emisor que sintoniza la misma frecuencia que el receptor de quien nos escucha. ¿Qué esperan de un candidato? ¿Qué esperamos de un candidato? Seriedad, profesionalidad, conocimiento, que en la interpretación, que las oraciones estén completas, que tengan sentido. Hay discursos que son muy difíciles y sería ridículo esperar que alguien nos dijese a la perfección. Parte de ser intérprete es cómo uno se las arregla con las situaciones complicadas. Y aquí voy a citar a una jefa mía que ya se jubiló, que me dijo, el último discurso del examen no esperábamos que nadie lo pudiese hacer bien. El problema era cómo se las iban a arreglar con lo que era imposible de hacer bien. Porque eso es la realidad. No es el sueño de cómo nos gustaría que fuese un examen de interpretación. Porque todos los días son así. Si alguien dice un disparate, en general si alguien se traba, está haciendo el primer segmento, y dice un disparate grande, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de que esa persona no puede. En general seguiremos escuchando. Si hay muchos disparates, bueno, ya directamente adiós. Los glosarios trabajamos, como les decía, con las dos cosas. Los glosarios de traducción, que son más específicos, más completos, más exactos, y a veces tenemos nuestros propios glosarios, que son más bien sobre palabras, sobre nomenclaturas, para poder encontrar rápidamente cómo se dice determinada cosa, determinada expresión. Por ejemplo, en inglés, netting, cuando están hablando de determinada parte del derecho mercantil, se traduce al español como compensación sobre la base de los saldos netos. Queda muy lindo.
pero la mayoría de los que hablan en español dicen en neteado. Y yo tengo que elegir según la velocidad del que esté hablando si digo compensación sobre la base de los saldos netos o neteado. Y eso voy a hacer camino al andar. Y mi especialización, todas y ninguna. Porque no puedo elegir dónde trabajo. No es mi decisión, es la decisión de quien hace el programa. Consejo, esto fue lo que yo hice. Yo llegué acá a interpretación sabiendo la terminología del Consejo de Seguridad, la terminología de la Asamblea General y la terminología de desarme. Entonces empecé a pedir que me asignaran en reuniones donde se hablara de temas que yo no conocía, para exigirme estudiar. Y empecé a trabajar en reuniones sobre derecho mercantil, en reuniones sobre todos temas que, derecho del mar, que me volvían loco. Pero si me quedaba anquilosado en lo que ya sabía, después iba a terminar teniendo problemas. Entonces no nos exigen ninguna especialización. Cuando empezamos a trabajar como intérpretes acá, donde nos piden vamos. Y chao. Y gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, quisiéramos desde acá agradecerte mucho por tu tiempo, por la dedicación que has tomado, por abrirnos los ojos sobre esa profesión tan linda, y esperamos encontrarte por acá el año que viene, sería una buena idea. Muchísimas gracias por todo.